Llegamos ahora al capítulo 5. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 5 del primer libro de Samuel. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón, y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Cuando los filisteos tomaron el arca, creían que tenían en sus manos algo bueno, un valioso despojo, pero cada vez que la metían en la casa de Dagón, el ídolo se caía. Ahora queremos decirle algo que no creemos que encontrará en ningún comentario. Y es que cada vez que el arca del Señor era introducida en la casa de Dagón, el ídolo se caía y, como vemos aquí, no quedó nada sino su tronco. Creemos que eso revela que Dios es hasta cierto punto humorístico. Cuando los filisteos pasaron el arca a cualquier otro lugar donde estaba Dagón, el ídolo volvía a caerse en igual forma. Creemos que esto muestra que el Señor es humorístico en que dejó pasar esta clase de cosas porque sabía que irritaría mucho a los filisteos. Pronto se dieron cuenta que no había ningún mérito en poseer el arca. Leamos ahora los versículos 5 al 7 de este capítulo 5 del primer libro de Samuel. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora ya no es solamente su ídolo Dagón el afectado, sino los mismos habitantes de Asdod, quienes sufren tumores dolorosos. Continuemos con los versículos 8 al 10. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos, y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Los filisteos se hicieron una sola pregunta. ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? En el principio habían querido el arca, pero ahora podían ver claramente que seguiría causando dificultades mientras la retuvieran, y por eso ahora quieren librarse de ella. Primero deciden llevar el arca a Gat, y al poco rato los habitantes de esa ciudad también fueron heridos de tumores. Por tanto, mandan el arca al pueblo de Ecrón. Pero estos ya habían oído lo que había acontecido en las otras ciudades, de modo que dicen, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ahora no deseamos ser irreverentes, amigo oyente, pero parece que todos se echan el muerto el uno al otro. Bueno, según los versículos siguientes, vemos que por último hubo una reunión de los príncipes de los filisteos, quienes llegaron a un acuerdo de devolver el arca a Israel. Leamos los 2 últimos versículos de este capítulo 5 del primer libro de Samuel. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Y así concluye el capítulo 5 de este primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 6. En este capítulo vemos que los filisteos deliberan en cuanto a cómo enviar de vuelta el arca a Israel. La traen en un nuevo carro con una ofrenda a Bet-Semes. El pueblo es herido con gran mortandad por haber mirado dentro del arca.
En este capítulo veremos que cuando los filisteos devolvieron el arca a Israel, la metieron en un carro. Nada les pasó cuando la tomaron y la metieron en el carro. Ahora, ¿sabe por qué no? Francamente era porque no sabían lo que debía hacerse. Dios no les responsabilizó de este hecho que entre los israelitas llevaba la pena de muerte. Pero Israel sabía lo que debía de hacerse. Y por eso muchos del pueblo fueron heridos, debido a su manera de tratar el arca. Ahora, ¿qué quería decir eso? Dios les estaba diciendo, vosotros sabéis lo que debe hacerse. Creemos que Dios responsabiliza a una persona por sus acciones. Cada persona será juzgada según la luz que haya recibido. Todos hemos recibido cierta cantidad de luz y seremos juzgados según hayamos vivido de acuerdo con esa luz. Ahora, esto no tiene nada que ver con la salvación eterna. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 11 y 12, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La Biblia comprueba que no hay ningún hombre que viva de acuerdo con la luz que tenga. Hay una sola manera de ser salvo, y es poniendo la fe y confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Entremos pues ahora en nuestro estudio directo de este capítulo 6 del primer libro de Samuel. El primer versículo de este capítulo 6 dice, Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Dondequiera que ponían el arca cerca a un ídolo de Dagón, el ídolo se caía y se rompía. Todo lo que quedaba en pie era el tronco. Y eso, por supuesto, no era un objeto muy satisfactorio para adorar. Y leemos ahora en los versículos 2 al 4 de este capítulo 6 del primer libro de Samuel. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Los filisteos a toda costa querían librarse del arca, pero no estaban seguros de cómo debían enviarla de vuelta a Israel. Por eso consultaron con los sacerdotes y los adivinos, quienes les aconsejaron que no debían devolver el arca vacía. Les dijeron que tenían que enviar una ofrenda, y esa ofrenda nos da a conocer la vileza de la adoración pagana de los filisteos. Muchos se preguntan en cuanto al por qué Dios expulsó de su tierra a los filisteos. La tierra prometida estaba en la misma encrucijada del mundo, de modo que aquellos que la ocupaban influirían sobre los habitantes de todo el mundo. Dios los expulsó debido a sus malas y perversas maneras de adoración pagana. Su religión era tan vil que, no creemos conveniente ni siquiera mencionar por radio algunas de sus prácticas paganas. Para nosotros hoy en día es quizá difícil comprender cómo pueda alguien atreverse a enviar como ofrenda tallados que representen tumores o ratones. Sin embargo, aquí vemos que la ofrenda de los filisteos constaba de 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Creemos que esta ofrenda, pues, comprueba ampliamente la vileza de su adoración. Leamos ahora los versículos 5 hasta el 16 de este capítulo 6 del primer libro de Samuel. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande.
y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos, y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Los filisteos pusieron el arca y la caja que contenía los objetos viles de su adoración sobre el carro, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y llegaron por fin al campo de Josué. Era el tiempo de la siega, y cuando los trabajadores en el campo vieron llegar el arca, se regocijaron. Ahora el arca es un cofre, eso es todo lo que siempre ha sido. Pero era en el lugar santísimo del tabernáculo donde se guardaba el arca, y era allí donde Dios se reunía con su pueblo. Pero ahora Israel sufrirá apuros porque Dios no se está reuniendo con ellos allí. Además, le está enseñando a su pueblo que no hay ningún mérito en un cofre. El mérito se encuentra solamente en Dios mismo. Ellos se habían apartado de Él. Es interesante notar, sin embargo, que los israelitas no aceptarían para ellos mismos la ofrenda que fue enviada por los filisteos. Pero por otra parte, el pueblo de Israel revela nuevamente el hecho de que todavía se encuentra lejos de Dios. Y por tanto, el juicio de Dios cae una vez más sobre los hombres de Bet-Semes. Leamos ahora los versículos 17 hasta el 21 de este capítulo 6 del primer libro de Samuel. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues, y llevadla a vosotros. Cuando el arca fue devuelta a los israelitas, ellos enseguida tuvieron problemas con ella. Es que el interior del arca solo podía ser visto por el sumo sacerdote, y él entraba en el lugar santísimo del tabernáculo solamente una vez al año. Allí era donde se guardaba el arca. Ahora los israelitas hacen precisamente lo que Dios les había prohibido hacer. Miraron dentro del arca. Ahora el problema no estaba en el hecho de que miraron dentro del arca y vieron algo, sino en que desobedecieron a Dios. Dios, por tanto, los juzgó. Luego la superstición tomó posesión de ellos y por esta razón enviaron un mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim pidiendo que ellos vinieran para buscar el arca que los filisteos habían devuelto. El pueblo de Israel, pues, todavía no estaba listo para volverse a Dios. Y así concluye el capítulo 6 de este primer libro de Samuel.